Esta última década a nivel global se ha visto cómo la visibilidad de vidas diversas en diferentes medios ha sido fundamental para grandes avances en cuestión de derechos humanos y representación. Sin embargo, aún hay medios, principalmente de noticias, que al momento de hablar de la población LGBT lo hacen desde la sorna, cayendo en la desinformación. Es por ello que para hablar un poco más de este tema y cómo los medios se relacionan con las poblaciones LGBT, hoy tengo como invitada especial a la maestrante de Ciencias en Intervención Psicosocial, Roger Naranjo García. Roger, bienvenido. Un placer tenerte en este espacio. Cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. El placer es mío de compartir espacio con ustedes. Y bueno, déjenme platicarle que actualmente pues yo me dedico a muchas cosas. Como en la presentación dijiste, soy maestrante en Ciencias en Intervención Psicosocial, ya casi a punto de terminar. Tengo algunos diplomados en intervención psicosocial de la sexualidad humana, por ejemplo, y muchas otras cosas que me han permitido lo que trabajo actualmente. Bueno, doy psicoterapia de la sexualidad, aunque muchos pacientitos llegan por otras circunstancias, pero mi especialidad es en sexualidad humana. Y además de esto escribo artículos, he escrito algunos capítulos de libro en materia de diversidad sexual e identidad de género, y pues a lo que más me he dedicado es a ser conferencista y tallerista. Como sabes, aquí en la Trampa MX somos un medio que nuestra principal labor es llevar la información sobre diferentes temas que abordan las vidas LGBT, las vidas de las poblaciones LGBT y noticias que nos involucran también. Entonces, así que hablemos un poquito de esta cuestión mediática. ¿Cómo consideras que es la representación en los medios o el trato que ciertos medios hacen acerca de las poblaciones LGBT, principalmente aquí en Tabasco, y las noticias que se relacionan con estas poblaciones LGBT? Ay, bueno, eso es algo muy triste, quiero decir yo, en relación a los medios de comunicación locales. Sabemos que a nivel nacional y a nivel internacional hay representación de la comunidad LGBT. Tanto es así que en Argentina, por ejemplo, hay una conductora de noticias, una mujer trans que conduce noticias. Y esto es un gran avance en materia de derechos humanos para todas las poblaciones LGBTIQ+, no solo para las mujeres trans o personas trans, porque hay visibilidad, se incluye y se están respetando esos derechos humanos. Dije al principio que es triste que en el Estado haya noticias, yo les voy a llamar burdas, porque no existe un respeto y viene desde el desconocimiento de la información de lo que es ser una persona de la población LGBTI. Hay notas periodísticas totalmente amarillistas. Exacto. Por ejemplo, hace poquito incluí una, obviamente voy a emitir el medio, pero yo sé que muchos han leído algo así, parecido. Encontramos 2 cuerpos de varones sin vidas, con un tiro de gracia. Aparentemente estaban disfrazados de mujer. Tenían múltiples laceraciones y mutilaciones. De entrada, ¿qué nos dice esto? Que no hay un conocimiento, no hay un respeto por la identidad. Y esto ocurre mucho porque aquí es donde viene la importancia de los medios de comunicación. Exacto. El estar preparados, el estar capacitados y el reconocer y dar un trato humano, porque, valga la redundancia, todos somos seres humanos. Las personas de la población LGBTIQ+, son seres humanos. Y si no se les da este respeto, esta visibilización, los medios están contribuyendo a que la discriminación y las muertes por crímenes de odio aumente, porque no se reconocen las identidades. Y por eso yo quiero felicitarles al trabajo que vienen haciendo ustedes, porque es esto: visibilizar, concientizar, mostrar que todos somos personas y de una manera mitigar el efecto que tienen los medios de comunicación al respecto. Porque
Los medios de comunicación son el cuarto poder. Exacto, claro. Entonces, desde ahí te das una idea cómo la influencia que tenemos las personas que trabajamos ante público y los medios de comunicación hacia los demás sectores de la población es enorme. Y si yo hoy digo una declaración de que las mujeres trans, por ejemplo, no son mujeres, eso va a repercutir de manera directa, de manera negativa hacia la población. Exacto. Por ejemplo. ¿Crees tú que hay una intención de estos medios, un verdadero interés de estos medios de cambiar esa perspectiva y de ser un poquito más humano al momento de tratar estas noticias? Mira, desconozco exactamente si haya una intención de, pero yo lo que podría decir es que debería de haber una intención de cambiar la perspectiva, de mejorarse, de capacitarse, con el simple hecho de mejorar su profesión, porque no podemos negar la realidad. La población LGBTIQ+ existe, estamos en todas partes. Hay una representación actual gracias a medios como el internet, las redes sociales, que hace que podamos ver, que seamos más visibles. Debería haber el interés de los medios de comunicación, sobre todo locales, en capacitarse. Es una invitación más que nada para que podamos juntos hacer un trabajo profesional. Todos, porque este trabajo de activismo es íntegro, nos compete a todos y a todas. Sí, y fíjate, hace poco, leías, comentabas el encabezado que te había impactado, y hace poco en el estado de Tabasco se vivió una agresión a una pareja LGBT, y el principal, voy a omitir igual el medio, porque no hay por qué darle repercusión, pero el encabezado decía: agreden a gays. Y es impactante la manera en que estos medios, para vender de una manera amarillista, de una manera, como ya lo comentabas, burda, hacen omisión de este trato digno a las personas y buscan nada más el vender por vender, el dar la noticia sin siquiera informarse de las diferentes situaciones o desde las perspectivas en las que se vivieron estos hechos. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿qué se necesita para que estos medios otorguen ese trato digno a las noticias, a las historias que competen a las poblaciones LGBTIQ? Se necesita ser humanos. Aparte de capacitarse, aparte de conocer, aparte de apegarse a las leyes, porque el no reconocer un derecho humano, por ejemplo, el no dar un trato digno. Recordemos que los derechos humanos están basados en la dignidad humana y todos, todas y todes somos dignos por el solo hecho de ser personas. Si tú no le das un trato digno a una persona, estás vulnerando sus derechos humanos. La dignidad es la base de los derechos humanos. Al hacerlo, estás vulnerando el derecho humano de la persona. Yo creo que debería de haber una repercusión, una legislación, sería una muy buena propuesta, una legislación que proteja y garantice, porque nuestra Constitución lo dice. Debemos de proteger y garantizar los derechos humanos. Y al permitir esto que estamos haciendo, ser parte de la discriminación, ser parte de las cifras de muertes por crímenes de odio, ser parte de todo este mal, y ni siquiera los medios de comunicación, quiero creer, se están dando cuenta de la repercusión que está teniendo estas notas amarillistas. Mencionabas también que la importancia de replicar ciertos comentarios, y estos medios que ya no solo se queda en los medios tradicionales, también trasciende a las redes sociales. Y principalmente yo quiero tocar el punto de no la voy a mencionar obviamente, pero el punto de esta diputada que está promoviendo una ley antitrans. Entonces, ¿qué tan dañino puede ser para las poblaciones diversas, para las poblaciones trans, queer, no binaria, LGBT en general, estas falsas retóricas que a veces surgen desde estas redes sociales, desde estos medios, desde estas figuras de poder que tienen una influencia en la sociedad?
súper dañinos y la verdad triste y lamentable, porque todo lo que yo he escuchado, he estado al tanto de esto, todo lo que dice esta persona, su fundamento es la desinformación. Por ejemplo, hablaba acerca de mutilaciones. Por ahí se promulgó la institución médica que se encarga de esto y tal cual lo dice en el comunicado, ni siquiera para las personas mayores de edad existe este tipo de cirugías o este tipo de tratamientos. ¿Qué pasa? Que estas personas contraponen sus ideas, sus creencias y quieren hacerlo un revuelo mediático. Yo creo y voy a suponer que es como para tener cierto estatus o famas, pero que lamentablemente se está basando y fundamentando en dañar a la población, en este caso a la población trans, porque es una manera de minimizar y sobre todo de echar atrás todo el avance que ha habido en materia de derechos humanos hacia la comunidad trans. Así es. Entonces, trabajar la desinformación desde esta perspectiva es muy triste, porque como bien mencionabas, existen sectores de la población que no conocen ni los conceptos básicos de lo que es diversidad sexual. Y lo está diciendo alguien con poder, lo está diciendo alguien que es un diputado o diputada. Entonces, la mayoría le va a tomar o va a creer lo que esta persona está diciendo. Sí, y fíjate que desde el inicio tú mencionabas principalmente que el lugar que México ocupa en los crímenes de odio y transfeminicidios. Y es totalmente preocupante. Muy alarmante. Es muy alarmante porque en qué situación de vulnerabilidad nos deja a las personas LGBT, a las personas trans, a las personas no binarias, que no se identifican con un género binario. ¿Qué tan vulnerables nos deja? Más vulnerables de lo que ya somos. Más vulnerables. Porque es tan simple, pero tan lamentable el hecho de que por ser mujer trans, por ser una persona que no encaja en el binarismo de género, pierdes la vida. Pierdes la vida, pierdes todos tus derechos, te vulneran. Y lo más triste aquí, y voy a puntualizar otra vez con los medios de comunicación que tienen mucho que ver, es que debido a este no reconocimiento de las identidades, ni siquiera se tiene una cifra exacta de las verdaderas muertes por crímenes de odio. Hace poco pasaba lo de Victoria Sámano, una compañera trans en la Ciudad de México que fue agredida dentro del mismo Congreso. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿por qué crees que hay una resistencia social a exponer estas violaciones a los derechos humanos? Y te lo comento porque los mismos medios hacían eco de que lo que había hecho Victoria era una irrupción y lo que había hecho estaba mal y que prácticamente la violación que ella había sufrido no importaba. Entonces, de ahí mi pregunta. ¿Por qué? Por la transfobia. En ese caso específico es por la transfobia, que es el miedo u odio irracional hacia las identidades trans. Y qué lamentable que dentro de un espacio que debería ser seguro, que está trabajando para promover y garantizar los derechos humanos, para protegerlo, se den estas circunstancias. Porque independientemente de que esta persona haya hecho una violación, o sea, un protocolo o que se haya metido sin permiso, creo que más allá la respuesta que tuvieron hacia esta persona, hacia las agresiones, es un reflejo total y pleno de la transfobia que existe en nuestro país. Porque te apuesto a que hubiera sido otra persona que no tuviera una identidad trans, no hubiera pasado, no hubiera llegado a las agresiones tal cual como esta persona vivió. Así es, y creo que es parte de esta vena mexicana que discrimina lo diferente, porque no solamente a veces es la transfobia, también es el racismo, también es el clasismo que habita en las esferas de poder de nuestra sociedad mexicana, principalmente en México, y que también se desborda en otros países a la larga, ¿no? Entonces, mira, ¿qué te parece si para ir cerrando nos dices por qué es importante
la representación LGBT, trans, no binaria, en diversos medios, en noticias, en espacios públicos, en diferentes ámbitos? ¿Por qué es tan importante que seamos visibles? Radica en la importancia misma de la vida. Como bien estábamos platicando, ha habido una deuda histórica a toda la población LGBTI. Se nos ha negado, se nos han cerrado las puertas. No es posible que en pleno año 2023, existiendo personas, llámese trans, llámese gays, personas sobre todo trans, preparadas académicamente, con un gran potencial y totalmente capacitadas para ejercer un puesto, se les niegue por el solo hecho de ser mujeres trans. E inclusive hay mujeres trans que están totalmente, vamos a llamar legalizadas, es decir, que ya hicieron su cambio de identidad de género en todas sus documentaciones, pero van a un puesto de trabajo y se les niega el acceso. Luego te llamo, etc. Y no es porque no estén capacitadas, no es porque no tengan los títulos profesionales, es el simple hecho por ser quienes son y lo que representan para la sociedad. Este miedo al no corresponder al binarismo de género. Entonces, esa es la importancia, que nosotros vayamos ganando estos espacios que se nos han negado, que podamos incluirnos y desde nuestro trabajo, lo que estamos haciendo aquí, poder hacer visible y poder abrir nuevas puertas para las generaciones pasadas, pero sobre todo para las nuevas generaciones. Así es, y es lo importante. Y también yo quisiera retomar ya como último punto esta parte que mencionabas de la legalización de la identidad. Hace poco aquí en nuestro estado de Tabasco se dio el primer cambio de género de manera legal a una persona no binaria. Y creo que ese es un avance muy importante, pero desde tu perspectiva, ¿crees que es la legalización o los cambios de identidades de manera legal es suficiente para que los diferentes espacios laborales del gobierno nos den el trato que merecemos? No es suficiente. Definitivamente hacer un cambio de identidad de género no es suficiente para garantizar que mis derechos sean respetados, mis derechos humanos. Sin embargo, sí existe una gama de apertura de estos derechos. Al yo tener una concordancia de mi identidad con mis documentos oficiales, pues tengo más armas y herramientas para hacer valer mis derechos humanos. Es una herramienta, pero no es suficiente. ¿Qué sí es suficiente? Que todas las personas involucradas y toda la sociedad en general se capacite, conozca, se dé la oportunidad de investigar con fundamentos científicos qué es ser una persona de la población LGBTIQ+. Que en realidad eso para mí son etiquetas. LGBT son etiquetas, pero que hoy en día estas etiquetas son necesarias para hacer visible la gran diversidad. Lo ideal o lo maravilloso sería que de aquí a, no sé, 20 años, 10 años, esto no importara las etiquetas, simplemente presentarnos y que se nos dieran las posibilidades como personas y decir, hola, soy una persona, sin importar mi identidad, mi orientación sexual, porque eso ya raya en el morbo, porque ¿a quién le interesa mi orientación sexual? ¿Me explico? Y sin embargo se pregunta y se cuestiona mucho. Así es, y es principal, muchas veces es el punto focal para darte o negarte algo. Roger, muchas gracias, un placer y un verdadero orgullo saber que hay personas como tú que se dedican a esta labor de promover lo que es el conocimiento sobre las poblaciones LGBT. Gracias también por abrirle a la Trampa MX, a Queer News, este espacio, darnos parte de tu tiempo. Sí, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, porque realmente es una gran labor lo que ustedes hacen y me gusta mucho contribuir a esta labor, porque igual compartimos esta misión y esta visión de hacer valer los derechos humanos de toda la población LGBT.